Queridísimo hermano en Cristo y maestro, porque fue profesor mío, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, honorables miembros de esta mesa, queridos amigos. En primer lugar, permítanme que comience como los ingleses, pidiendo perdón porque todavía arrastro un catarro y en cualquier momento me escucharán ustedes un concierto de toses. Para empezar. Hoy día, muchos filósofos y personas en general piensan que la noción de creación es un mito. Y se preguntan, ¿cómo se puede creer que el mundo pueda venir de la nada? Este concepto naturalmente desafía a la razón. Y es difícil imaginar un comienzo radical del mundo. Ni el hombre ni el mundo han existido siempre. Pero además, estos cosmos y mundo no han salido de realidades preexistentes, de mundos preexistentes. En la Divina Liturgia ortodoxa, en el culto ortodoxo, San Juan Crisóstomo, el celebrante se dirige al Dios del cielo diciéndole en nombre de toda la asamblea: te damos gracias, Rey invisible, a ti que has creado todo por tu poder inconmensurable y que por la abundancia de tu misericordia has traído todo, de la nada al ser. Y hay aquí una paradoja. ¿Puede ejercer Dios su misericordia sobre seres que no existen? Lo que San Juan Crisóstomo nos quiere decir no es tanto una actitud de compasión ante un ser que sufre, sino un exceso de amor por el cual Dios ha creado todo libremente, deseoso de ofrecer a otros seres, el poder participar de la plenitud de su vida. Por otra parte, otro santo, San Isaac de Nínive, señala que tanto la creación del mundo como para los cristianos la venida de Cristo tienen los dos el mismo objetivo: revelar al mundo el amor sin límites de Dios. La Biblia comienza por una revelación de Dios creador. Dice: al principio creó Dios el cielo y la tierra. Se emplea el verbo hebreo para, que está reservado solo a Dios. Esta originalidad del verbo para se refuerza por la revelación inconcebible para la razón humana, según la cual Dios crea todo lo que existe a partir de una nada. ¿Nos quiere dar la Biblia una lección de geología? ¿Una lección de antropología? No, sino lo que la Biblia trata es de llamarnos a tener fe en un Dios creador absolutamente de todo. La nada no tiene una realidad ontológica. No es algo que está vacío, sino nada. Ni siquiera el vacío. No se trata tanto de una noción filosófica, sino de un concepto libre. En ciertas filosofías, o gnosis,
Hay una tendencia a darle a esta nada una consistencia, incluso asimilarla a la esencia divina. Pero esto es lo contrario a la revelación bíblica. La enseñanza bíblica sobre la acción creadora de Dios y el mundo creado es única en su género. En las religiones mesopotámicas, contemporáneas a la redacción de la habían formado el mundo y que lo habían modelado a partir de elementos ya existentes. En la filosofía griega, en Platón, por ejemplo, se encuentra la noción de un demiurgo, de un arquitecto, que contemplando las ideas divinas da forma a una materia eternamente preexistente, que ya existía. En el hinduismo, por ejemplo, no hay ningún rastro de un ciclo eterno de generación y de autodestrucción, representado en la figura de Shiva, y en esa danza cósmica creadora y destructora de Shiva. Sin embargo, en la Biblia, Dios crea. Lleva al mundo a la existencia por un acto libre y amoroso. Dios no está sometido a ninguna necesidad, ni siquiera interna. Por eso Dios es trascendente al mundo. La creencia de la creación ex nihilo. Todo lo que existe fuera de Dios existe por su voluntad y no por una emanación del propio Dios, no por una parte de sí que se haya hecho materia. Pretender por parte del hombre participar de la naturaleza divina sería igual a negar su condición de criatura. Dios no tiene necesidad del mundo para que resplandezca su gloria. Sin embargo, por su amor y por su benevolencia, desea que su gloria sea recibida y compartida por otros además de él. Y crea ese otro de la nada, de manera soberana, gratuita. Y después de crearlo, Dios se retira de una manera humilde. En cuanto a esa creación, el mundo es bueno, como afirma la Biblia, pero no es divino. La revelación impone una dualidad en la naturaleza. Por un lado está el increado, por el otro está lo creado. Pero Dios no solo creó todo, sino que continúa manteniendo a las criaturas en su propio ser. La creación de Dios no es un hecho que empezó y acabó, sino que es un acto continuo. Seguimos estando en el día primero de la creación. Los padres de la Iglesia nos han enseñado el contenido conjunto de las personas divinas en la presencia activa del Dios trinitario, como ustedes saben, esta creencia cristiana. El Padre es el origen benévolo de la voluntad creadora y del plan de salvación. El Hijo, en él, los logí, las razones de las criaturas. Esta teoría y esta creencia nos las explican San Justino, el filósofo, y San Máximo, el confesor. Y el Espíritu Santo, como Señor que da la vida,
lleva todas las cosas a su perfección, que es la belleza. Es decir, dirige todas las cosas a su destino eterno. Pero es imposible hablar de la creación sin hablar también del hombre. Porque el mundo, en tanto que creación, está inexorablemente vinculado al hombre. Creado, según el relato bíblico, al sexto día, como finalización de la obra creadora, el hombre fue puesto aparte, recibiendo la vida con un soplo divino. Esta condición eminente del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, conlleva para el hombre, a su vez, una vocación dinámica que debe de cumplir. El hombre goza del privilegio de la libertad y unifica en sí lo material y lo espiritual. Y esta vocación dinámica, a que me refería antes, es la de cultivar, embellecer, conducir y elevar toda la creación a su creador para salvarla de la aniquilación y que participe en el gozo de Dios. Debo recordar que también en la liturgia ortodoxa, la liturgia bizantina, la parte central de esa liturgia no es tanto la consagración del pan y el vino, sino la anáfora, en griego ana, hacia lo alto, y ofrecer. Es decir, la elevación al Creador de estos dones, de este pan y de este vino. Y que el canon, además, el comienzo de toda esta liturgia comienza por una acción de gracias por toda la creación. Lo dramático ha sido que en lugar de mantenerse en su estatus de rey de la creación, el hombre se ha constituido en dominador sin realizar lo que se esperaba de su naturaleza, de su realeza sacerdotal y profética. El destino del hombre es unificar la creación y llevarla a Dios. Este destino se torció con la caída de Adán y Eva, seducidos por la idea de una pseudodivinización en su autonomía. Las consecuencias para el cosmos de esa caída del hombre fueron descritas por un gran teólogo bizantino del siglo IX. Cuando la creación vio que Adán había sido expulsado del paraíso, se negó a seguirle sometida. Ni el sol, ni la luna, ni las estrellas querían dejarse ver por él. De las fuentes se negaba a brotar el agua, ni los ríos a continuar su curso. El aire no quería ni vibrar para que no respirase aquel Adán sublevado. Las fieras y todos los animales, cuando le vieran despojado de su gloria, lo despreciaron y se dispusieron a atacar. Pero Dios, que había creado todas las cosas, ordenó que toda la creación quedase bajo la dependencia del hombre, pues aunque se había vuelto corruptible, esa creación debía servir al hombre, que para eso había sido creado. Y así debía quedar, hasta que, renovado el hombre y vuelto a su estado original, la creación fuera también renovada con él y vuelta al estado en que había salido de las manos de Dios. Estas palabras son de San Simeón, el nuevo teólogo. Esta visión del mundo, que es a la vez patrimonio espiritual y programa de vida, se encuentra en total contradicción con el mundo analítico, abstracto y utilitarista que nos ha llevado a la catástrofe que vivimos actualmente. Uno de los grandes pensadores rusos del siglo pasado, del siglo XX, Sergei Abrintsev, decía a propósito de la modernidad:
¿De dónde procede esta tendencia? Lo más sencillo sería decir, pues, del hedonismo, del consumismo. Pero este fenómeno tiene sus raíces en una especie de aislamiento metafísico que quiere separar al creador de su creación, a la creación de su creador y a nosotros del creador y del cosmos. Efectivamente, al examinar la historia de la civilización occidental, se podría aceptar que la crisis ecológica parece el resultado de dos factores teológicos concurrentes: la expulsión de Dios en nuestras vidas y del alejamiento del hombre respecto a Dios. En cierta manera, Dios ha sido expulsado del universo en nombre de esa creación es nihilo, olvidando la gracia de Dios, fundamento del universo entero. Y segundo, el hombre se ha alejado tanto del mundo que ya no lo considera como una prolongación de su ser. La naturaleza, no teniendo ni libertad ni personalidad, ha sido considerada como situada al margen de la historia de la salvación. Y solo el hombre ha sido afectado por el pecado y la salvación. Así, privada de dignidad, la naturaleza, expuesta a la consideración objetivante y mecanicista del hombre, se ha convertido en los tiempos modernos en fuente de explotación sistemática, cuya última manifestación es el capitalismo neoliberal, obsesionado por el crecimiento económico y cuya fórmula visionaria del desarrollo sostenible, puesta últimamente de moda, pues ya no engaña mucho. Por supuesto que no se trata, como decía Monseñor Martínez Camino, de rechazar el progreso científico, porque los primeros beneficiarios somos nosotros. Como dice también un obispo sirio ortodoxo, Mar Grigorios, la tecnología es la manera en que se humaniza la naturaleza en el espacio y el tiempo, y del que el ser humano tiende a envolver todo el universo. Pero esta humanización, para ser salvífica, debe buscar su perfección en la ofrenda del hombre a Dios, de sí mismo y del universo. Nos encontramos en un momento decisivo, en un momento único para el género humano en su relación con el cosmos. Dice el patriarca ecuménico Bartolomé: la única esperanza para el futuro de la humanidad se encuentra en la aparición de un nuevo sentido de la responsabilidad común y del carácter colectivo del destino de los pueblos, de todas las razas, de todas las religiones, de todas las condiciones económicas. Es cierto que sin esta toma de conciencia, las prescripciones éticas corren el riesgo de convertirse en letra muerta. Todos sabemos las diferencias que existen entre lo que aprueban en los grandes eventos y la realidad humana. La Iglesia ortodoxa es, por lo general, reticente a intervenir en el campo de la política. Pero ante la realidad de una degradación ecológica alarmante desde hace unos 30 años, el patriarcado ecuménico ha reaccionado buscando despertar la conciencia tanto entre la opinión pública como entre los gobernantes, para buscar respuestas a problemas urgentes que no son solo de índole política o económica. Naturalmente, la intervención del patriarca ecuménico solo puede ser de orden espiritual y moral. En la década de los 80, el anterior patriarca, el patriarca Demetrio, ya levantó la voz de alarma ante la degradación de la naturaleza, estableciendo el 1 de septiembre como Día de la Salvaguarda de la Creación. Y últimamente, con la publicación de esta encíclica del Papa Francisco, también se ha adherido a esa fecha para celebrar este reconocimiento de la creación como una parte del hombre.
El actual patriarca ecuménico Bartolomé promovió desde 1995 hasta nuestros días cierto número de coloquios internacionales e interdisciplinares sobre el medio ambiente y en lugares en que la naturaleza se veía amenazada. El mar Egeo, el mar Negro, el río Danubio, el mar Adriático, el mar Báltico, Amazonas, Groenlandia, Mississippi. En palabras del patriarca, dice: todos nos vemos implicados en esta crisis. Ningún grupo ni campo de actividad son los únicos responsables. De igual manera, ninguna institución o poder pueden resolver las crisis por sí solos. Todos sin excepción, independientemente de sus convicciones confesionales o religiosas, deben aportar su esfuerzo. Todas las ciencias y todas las disciplinas, todas las culturas y todas las edades deben aportar su contribución. Hay que reconocer con humildad que la Iglesia no ha estado siempre a la vanguardia de la justicia ecológica. Ha transcurrido mucho tiempo hasta reconocer que el cielo y la tierra son inseparables, que la inmortalidad del alma no está disociada de la sacralidad de la materia. En realidad, la crisis a la que nos enfrentamos concierne más que al entorno así, a la manera en que consideramos e imaginamos el mundo. Tratamos a nuestro planeta de una manera inhumana e impía, porque nos negamos a considerarlo como un don que hemos recibido en heredad. Si no cambiamos nuestra visión, solo trataremos los síntomas y no las causas. Antes de tomar medidas, estamos invitados a ver las maravillas de Dios en la belleza de la creación. En su discurso en Estocolmo, Solzhenitsyn recordaba que el árbol del ser se divide en tres ramas: la de la verdad, la del bien y la de la belleza. Y que recordaba que en nuestras épocas las ramas de la verdad y la del bien se habían tronchado, quedando solo la de la belleza, y que a esto correspondía aprovechar toda la salvia del árbol para hacerlo florecer. Así pues, y como resumen, se trata de un cambio de actitud personal y social frente a la naturaleza y frente a lo que nos rodea. El progreso, sí, pero pensemos en qué sentido vamos a progresar, porque no siempre el progreso es positivo. Se puede progresar hacia el mal. Este es el empeño que la Iglesia de Oriente, desde la década de los 80, sigue convocando y animando a personas e instituciones a volvernos otra vez hacia la naturaleza íntima del hombre y el cosmos que les rodea, para juntos reflejar la belleza de Dios y volverlo a sus manos intactas.